Muy buenas a todos, yo soy Héctor. Me habéis dicho en comentarios que veis mucho abono en mis bonsáis. Bueno, os voy a hablar de la dosificación del abono en este vídeo y entenderéis por qué estoy usando tanto abono. Me toca grabar aquí dentro porque fuera hace viento y bueno, normalmente le pongo unos discos de estos de algodón a los micros del teléfono, a los laterales, que están los micrófonos. Y me quita de un poco de viento, pero el viento que está haciendo no me lo quita esto ni de coña. He pedido en AliExpress un micro de estos de solapa con pelo para evitar el viento y poder grabar en exterior, poder quitarme de sonido ambiente, que también a veces es molesto, porque hay una carretera a unos 200 metros y pasan motos y tal. Veréis, yo riego con agua de lluvia que apenas tiene nutrientes, entonces en mi caso particular tengo que abonar más de lo que abonaríais vosotros si regáis con agua del grifo, con agua de pozo, de filtro de ósmosis o de donde sea, a no ser que sea agua de... o agua de botella o lo que sea. Esta tiene menos nutrientes porque es agua de lluvia y por eso tengo que abonar más. Hay que aprender a manejarse uno mismo en las especies que tiene, el clima y las condiciones concretas que tiene en su cultivo. O sea, yo en mi caso vivo a 700 metros de altitud con, bueno, unas condiciones concretas de agua, de humedad ambiental y todo esto que pues me llevan a abonar como estoy abonando. Bueno, yo os voy a explicar cómo llegar a las conclusiones adecuadas con respecto al abono. Lo más importante es conocer la especie y para conocerla hay que informarse de gente que sabe o de foros o de, bueno, de internet en general, de lo que puedas ver en viveros, etcétera, lo que puedas observar en la naturaleza, caso de que tengas una especie que también se da en la naturaleza. Y también de la propia observación con tus bonsáis. Eso es muy importante, observar y recordar cómo son las cosas. Entonces, una de las cosas que hay que observar es el color que tiene o que debería tener una especie en concreto. El color del follaje. Tema muy importante. Si le faltan nutrientes, probablemente el follaje se vaya a perder color, vaya a perder tonalidad, se vaya a poner más pálido, más amarillo. La clorosis, que es que se vuelvan amarillas las hojas. ¿Y una mosquita por ahí? ¿Por qué me molestas? La clorosis, que es cuando cuando pierden color las hojas, se vuelven un poco amarillas. Significa generalmente falta de nutrientes, pero cuidado con eso, hay que saber entender un poco las cosas porque puede ser falta de nutrientes por culpa de problemas en las raíces, que pueden ser problemas en las raíces por culpa de la cal o de eso, de un sustrato demasiado alcalino o demasiado ácido, por culpa de la cal o de exceso de abonos o de exceso de sales, de abono químico, etcétera. Entonces, podría haber suficientes nutrientes en el sustrato, pero no estar accesibles por problemas en las raíces. También podría ser por hongos o por lo que sea. Así que no, o sea, hay que tener en cuenta que una carencia no tiene por qué ser falta de nutrientes. Puede ser una carencia por problemas en las raíces. Bien, pues si nuestro ejemplar no tiene el color que debería tener, hay que pensar por qué. Si es porque le falta sol, si es porque le sobra sol, si es porque tiene problema de nutrientes, en caso de que tiene problema de nutrientes, si es por alcalinidad o acidez del sustrato, y una vez descartamos todo eso, podemos entender que le falta abono. Podemos entender si le falta abono. ¿Vale? Lo siguiente que habría que conocer de una planta, y esto es mucho de ensayo, de saber fijarse, es los patrones de crecimiento o de vigor de las plantas.
Veréis. El Acer palmatum, por ejemplo, crece muy fuerte, tiene un crecimiento muy explosivo durante poco tiempo. O sea, desde primavera pega una explosión de crecimiento. Si lo pinzas, igual crece otra vez u otra, pero ya no tan fuerte. Y luego deja de crecer muy rápido y en otoño prácticamente no crece. Entonces, bueno, eso es algo concreto del Acer palmatum. Otros arces tienen otros patrones de crecimiento o de patrones de vigor distintos. Los manzanos y los olivos, por ejemplo, o los acebuches, están creciendo más lento, pero más constantemente. De hecho, casi no se paran, al menos aquí, casi no detienen el crecimiento en verano y siguen creciendo en otoño. Entonces, pues eso es algo que hay que tener en cuenta. Si tu árbol está parado, quizá es que le falta abono, a no ser que tenga otros problemas, como he dicho. A veces es difícil saber cuál es la causa de un problema en concreto. Otra cosa es, bueno, lo que he dicho del color. Este es el color normal del Acer palmatum Yamamomiji, de esta variedad. Y estos son la brotación normal. Cuando brota pues un poco pálido, un poco rojizo, y según van madurando las hojas van adquiriendo el color, pues el color oscuro, que es el que pues le caracteriza a esta especie. Entonces, o el color característico de esta especie. Entonces, si las hojas les cuesta más tiempo del que debería el ir adquiriendo el color de hoja madura, si digamos que tienen este color cuando ya están con este estado de madurez, pues ahí probablemente hay un problema de nutrientes. También hay que tener en cuenta que los árboles que están así de brotados consumen más nutrientes que árboles que están más asentados. Hay que tener en cuenta que cuando están en engorde, necesitan más nutrientes, eso es evidente, pero bueno, hay que decirlo, necesitan más nutrientes que cuando están ya ramificando fino. Veréis, yo antes tenía problemas de cultivo con respecto al abono. Los árboles los tenía siempre un poco pálidos, crecían un poco en primavera y luego paraba el crecimiento y no movían más hasta el año siguiente. Tenían problemas con respecto al abono. Probablemente por culpa de que al regar con agua de lluvia tengo menos nutrientes y tengo que abonar más de lo que dicen por internet o de lo que dicen en libros, etcétera. Entonces, bueno, también el musgo no crecía, no funcionaba el musgo, no había manera. Yo ponía musgo ponía musgo y se secaba, no llegaba a agarrar, se soltaba de la tierra. No entendía cómo podía hacer para que funcione el musgo. Tenía un árbol a la sombra, le regaba demasiado y aún así no había forma de que crezca el musgo. Me dijo Antonio Trujillo, un buen tío, que hablase del musgo en un vídeo, y realmente no tengo mucho que decir del musgo, pero sí sí tengo una experiencia a colación de esto del abono. De hecho, ahora me sale musgo por todas partes. Veréis. Es un experimento que yo os recomiendo mucho para hacerse una idea para las condiciones de cultivo de cada uno, hacerse una idea de cuánto es una dosis excesiva. La idea es que yo pille un plantón, bueno, en realidad pillé varios. O sea, tenía varios plantones de escaso valor y digo, voy a abonarlos demasiado. Voy a abonarlos como para que causen ese daño que causa el exceso de abono, para hacerme una idea de cuánto es sobreabonar. Eso, evidentemente, en primavera, en una temporada
de gran requerimiento de abono. Claro que sí, lo haces en verano, enseguida sobreabonas. Pero en primavera, de hecho, siempre había oído, y de hecho por eso me daba miedo abonar más, había oído que si te pasas de abono matas el árbol, que el abono químico malísimo, que enseguida matas el árbol, y yo quería probarlo. Entonces, digo, lo voy a abonar hasta que se vea perjudicado o se muera. Un plantón de escaso valor, ya digo, un esqueje enraizado o cualquier cosa así. Y lo aboné con abono químico y lo aboné mucho. O sea, le puse una cantidad que me parecía excesiva y el árbol reaccionó bien, cogió un color precioso, tiró muchísimo, le aboné más como para hacerle daño y siguió tirando bien, siguió brotando y aún le aboné más y no conseguí llegar a ese punto en el tiempo que dura la primavera, llegar a ese punto de sobreabonar el plantón. Pero lo que sí pasó es que el musgo se reprodujo por todas partes. O sea que el musgo le va bien el abono químico. Con el abono orgánico también le funciona bien. Y el caso al final es abonar suficiente. Abonar pues la cantidad. Yo ya no me preocupo del musgo. Abono la cantidad que tenga que abonar. En verano se pone un poco feo el musgo. Si le da la sombra, aunque sea la sombra del árbol y aunque le dé el sol durante algunas horas al día, pero si le da un poco la sombra que mantiene más la humedad, el musgo está precioso. Luego os enseño unas imágenes más de cerca. Y si le da el sol muy fuerte que enseguida se seca, pues estará feo hasta el otoño y estará todo el invierno y parte de la primavera precioso.